Hola quintos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con los compuestos inorgánicos y en este trabajo práctico lo que vamos a ver cómo nombrar a los compuestos y cómo escribir la fórmula química. Entonces, primero definimos la importancia de por qué hay que saber la composición de la fórmula química, porque esta nos va a dar no solamente los elementos químicos que componen ese compuesto, sino que aparte nos va a dar la proporción en que se van a combinar esos distintos elementos químicos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de dos compuestos de dos óxidos que están formados por los mismos elementos químicos, hierro y oxígeno, pero están combinados en distintas proporciones. Por lo tanto, eso hace que estos dos óxidos, a pesar de que están compuestos por oxígeno y hierro, sean totalmente distintos, sean dos sustancias que tengan propiedades este, intensivas distintas, inclusive macroscópicamente también tienen distintos colores. Bueno, por eso es importante digamos, saber y comprender la fórmula química. Ahora, para escribir y para nombrar compuestos químicos, debemos seguir unas reglas sistemáticas que están establecidas por la UPAC, que cada tanto las cambia y que la UPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Entonces, y para eso también hay que tener en cuenta un concepto importante en química que es el número de oxidación. Este número de oxidación es un número entero que puede ser tanto sea positivo o negativo, que tiene los átomos que constituyen los elementos químicos y que representan los electrones que están implicados en las uniones químicas. También este número de oxidación está relacionado con la electronegatividad que tienen los elementos químicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, en la tabla periódica, como la tenemos acá, todos estos, bueno, a excepción del hidrógeno, ¿no? Desde la línea negra hacia la izquierda, por supuesto que a excepción del hidrógeno, son todos metales. Es decir, los metales tienen la característica de no ser tan electronegativos. Por lo tanto, ese número de oxidación va a ser siempre positivo. Mientras que los elementos no metales, que son los que se encuentran de esta línea negra hacia la derecha, al ser elementos muy electronegativos, sus números de oxidación van a ser positivos, pero también negativos, relacionados con esa gran afinidad que tienen estos no metales de atraer hacia su nube electrónica los electrones, ¿no? Entonces, eh, ahora no hace falta saberse de memoria estos números de oxidación porque vienen en la tabla, están escritos en la tabla. Por ejemplo, acá vemos que en el caso del manganeso tiene distintos números de oxidación, 2, 3, 4, 6 y 7, todos con carga o con signo positivo. Hay otros elementos químicos, por ejemplo los del grupo 1 y los del grupo 2, que tienen un solo número de oxidación, pero también positivo. Entonces, sabiendo el número de oxidación, sabiendo el número de oxidación, podemos llegar a deducir cómo se escribe y obviamente los elementos que la componen, ¿no? Entonces, sabiendo esas dos cosas, podemos llegar a deducir cómo va a ser y cómo se escribe esa fórmula química. Entonces, hay reglas establecidas para los estados de oxidación, eh, que son las siguientes, recordando cómo era la tabla periódica, podemos decir que todos los elementos que se encuentran en el grupo 1, en el grupo 1 de la tabla periódica, a excepción del oxígeno, tienen un número de oxidación, un solo número de oxidación y es positivo. Todos los elementos, porque son todos metales alcalinos.
los elementos que se encuentran en la tabla, en el grupo 2 de la tabla, que son los metales alcalinos térreos, van a tener siempre un solo número de oxidación positivo más 2. Todo el resto de los metales van a tener uno o varios números de oxidación, pero siempre positivos. Y acá hay dos cosas importantes dentro de estas reglas de los estados de oxidación, es que en el caso de los óxidos, el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación negativo, menos 2. Y además que la suma algebraica de las cargas de los compuestos siempre debe ser 0. Entonces, acá les pusimos ejemplos de, en este caso, de compuestos binarios básicos, ¿no? Porque es un compuesto que está formado por oxígeno y por hierro. Y entonces acá se ve como de la tabla periódica puedo sacar la información que el hierro tiene un número de oxidación más 2 y más 3. Entonces, ¿cómo se va a combinar con el oxígeno y cómo voy a escribir esa fórmula química? Primero siempre se escriben del lado izquierdo, siempre se colocan los elementos menos electronegativos. En este caso se va a colocar el hierro y después el oxígeno. Y sabiendo entonces qué subíndices tengo que colocarle a esta fórmula química, sabiendo que la suma de las cargas de un compuesto debe ser 0, acá yo en este compuesto tengo del oxígeno menos 2 y del hierro por tabla saqué que tiene un número de oxidación más 2. Por lo tanto, la sumatoria de esas cargas va a ser igual a 0, que quiere decir que en los subíndices tienen que ser 1. No tiene que haber subíndices distintos a 1. Y este compuesto, que después lo vamos a ver más adelante, según la nomenclatura de Stock, se llama óxido de hierro 2, donde entre paréntesis y el número romano se le coloca la valencia en la cual actúa en este compuesto el hierro. Otro ejemplo que vamos a ver, que también es otro óxido básico, acá el hierro actúa con un número de oxidación más 3, ¿no? Entonces, ¿por qué son estos índices, subíndices? ¿Cuál es la razón de por qué se combinan en esta proporción? Porque el oxígeno sabemos que tiene menos 2 de índice de oxidación, de número de oxidación, y el hierro en este momento está actuando con más 3 de número de oxidación. Entonces, lo que debo hacer para tener la sumatoria de cargas del compuesto que es igual a 0, debo multiplicar el número de oxidación del hierro por 2 y el número de oxidación del oxígeno por 3, de manera tal que de hacer 2 por 3, 6, estoy con 6 cargas positivas, y 3 por 2, 6, estoy con 6 cargas negativas, de manera tal que las cargas positivas son iguales a las cargas negativas y por lo tanto la sumatoria va a ser 0. ¿Y qué subíndices coloco acá? Bueno, los subíndices que coloco, tanto sea en el hierro como en el oxígeno, van a ser los números que utilicé para multiplicar. Este 2 va a ir como subíndice al hierro y este 3 va a ir como subíndice al oxígeno, quedando así establecida y escrita la fórmula de este tipo de óxido. Otra de las formas también, pero lo ideal sería que lo aprendan a hacer por cargas, ¿no? Pero para muchas veces en la práctica lo que se hace es em, intercambiar los números de oxidación, sabiendo que el oxígeno da menos 2, tiene un número de oxidación menos 2, coloco el 12 del hierro, y que el hierro tiene un número de oxidación más 3, coloco el 3 en el oxígeno. Intercalo los números de oxidación. Pero bueno, lo ideal sería aprender a escribir fórmulas de esta manera, haciendo la suma algebraica de las cargas del compuesto. Bueno, ¿y cómo voy a llamar a esto compuesto? Según entonces la, nomenclatura de Stokes, óxido de hierro 3.
entre paréntesis en número romano y que ese 3 me está indicando que el hierro se encuentra en ese momento actuando con un número de oxidación más 3. En esta diapositiva pasa lo mismo que en la diapositiva anterior. Estos son óxidos ácidos que están combinados, el oxígeno se combina con no metales y la forma por la nomenclatura de Stock tiene el mismo fundamento. Se utiliza óxido de, en este caso de azufre, y se escribe en número romano y entre paréntesis la valencia con la que está actuando en ese momento ese compuesto. En esta diapositiva lo que tienen que hacer es la actividad, que dice nombrar por nomenclatura de Stock los siguientes óxidos y decir cuáles son las valencias, ya sea de los metales, en el caso que ese óxido sea un óxido básico, y de los no metales, en el caso de que ese óxido sea un óxido ácido. Entonces, de todo este listado de compuestos, acá tiene que poner el nombre del compuesto por la nomenclatura de Stokes, el estado de oxidación del oxígeno, estado de oxidación del metal en el caso de que corresponda y el estado de oxidación del no metal en el caso que corresponda. Bueno, esto fue toda la actividad del TP9 y ya como siempre tienen los mails de las profesoras que nos pueden contactar por esta vía por si tienen dudas, ¿no? Bueno, nos estamos contactando por mail. Gracias.